Nunca me gustó conducir largas distancias, pero la vida no siempre permite escoger. Mi trabajo me obligaba a viajar constantemente por las carreteras vacías de Argentina. El pago era bueno, no podía rechazarlo, pero esos viajes interminables eran agotadores, sobre todo los nocturnos. Esa semana había trabajado horas extras, y la única opción que me quedaba era salir a la ruta después de una jornada interminable. Cuando finalmente dejé la oficina, ya pasaba la medianoche. Esa noche no parecía distinta de las demás, o al menos eso creía. El cielo estaba completamente oscuro, de ese tipo de oscuridad en la que ni las estrellas se atrevían a asomarse. Avanzaba por la Ruta Nacional 40, con un termo de café en la mano, intentando mantenerme despierto. El zumbido del motor y el infinito camino asfaltado delante de mí se volvían hipnóticos, pero mis párpados comenzaban a pesar, peligrosamente. Pasé por algunos pueblos pequeños, sus luces callejeras apenas visibles desde la carretera. De vez en cuando, un cartel de neón parpadeante de algún bar o motel a medio caer aparecía en la distancia. Aún me quedaban kilómetros por recorrer antes de poder descansar. Mi tanque de combustible se acercaba a la reserva, y el cansancio martilleaba mi cerebro. Sabía que tenía que parar pronto. Alrededor de las 2 de la madrugada, vi un cartel luminoso en la lejanía, parpadeando con dificultad, Estación de Servicio Fernández. No era de ninguna cadena conocida, pero a esas alturas ya no me importaba. Necesitaba combustible y tal vez otro café de esos terribles que siempre vendían en esos lugares. Me detuve bajo el desvencijado techo de la estación. No había otros autos, solo el zumbido de las luces fluorescentes sobre los surtidores. En el interior de la tienda, se veía la silueta de un solitario cajero. Estacioné al lado de uno de los surtidores y bajé del coche. El aire nocturno era pegajoso, cargado de humedad, el tipo de sensación que se pega a la piel y no te suelta. Mientras caminaba hacia la tienda, noté una figura en las sombras, al costado del edificio. No estaba lo suficientemente cerca como para estar en mi camino, pero sí lo justo para que su presencia resultara inquietante. Era un hombre alto, con barba desaliñada, una chaqueta gastada y pantalones vaqueros que habían visto mejores días. Su postura era casual, apoyado contra la pared, pero algo en él me hizo sentir un nudo en el estómago. Le di un leve saludo con la cabeza y apuré el paso. Me convencí de que probablemente era solo otro viajero, quizás un mochilero. Nada de qué preocuparse. Pero cuando estaba a punto de abrir la puerta de la tienda, lo escuché, un arrastre sutil, casi imperceptible. No quería mirar, pero el instinto me obligó a girar la cabeza. El hombre había abandonado su lugar y ahora caminaba lentamente hacia mí, de manera deliberada. Abrí la puerta con rapidez y me escabullí dentro. El aire acondicionado me golpeó el rostro, pero no logró calmar mis nervios. El cajero, un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano, apenas levantó la vista de su teléfono. El zumbido de los refrigeradores llenaba el silencio incómodo. ¿Me pones 20 en el surtidor 3? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. El cajero asintió distraídamente, tecleando los números en la caja. Mientras lo hacía, miré por las puertas de cristal. El hombre afuera había detenido su avance. Ahora estaba parado junto a mi coche, mirando fijamente hacia el vehículo, su rostro medio oculto en la penumbra. Intenté convencerme de que solo tenía curiosidad, tal vez estaba pensando en pedirme ayuda, pero una sensación profunda en mi estómago me decía que algo andaba mal. Agarré un café pequeño y pagué rápido, evitando mirar hacia afuera. Mi mente no dejaba de correr, llena de posibilidades. ¿Y si era inofensivo? ¿Y si, como yo, solo estaba de paso? Pero cada vez que mi mirada se posaba en su oscura silueta, el miedo me apretaba más fuerte. Al salir de la tienda, el sonido del timbre sobre la puerta resonó más fuerte de lo que esperaba. El hombre no se había movido. Seguía parado al lado del surtidor, con la espalda hacia mí. El aire se sentía aún más denso que antes, y dudé un instante antes de cruzar la puerta, preguntándome si debía marcharme sin echar combustible. Pero el tanque estaba casi vacío y el próximo lugar seguro podría estar a kilómetros de distancia.
Respiré hondo y caminé hacia mi coche a paso rápido, sintiendo el peso de su mirada aunque no me atreviera a girarme. Desbloqueé la puerta del auto y comencé a cargar combustible, manteniendo la espalda hacia lo más que pude. ¿A dónde vas?, preguntó una voz grave, lo suficientemente baja como para ser casi un susurro, pero lo bastante fuerte como para sobresalir sobre el sonido del surtidor. Me congelé un momento, debatiéndome sobre si contestar o no. Lo último que quería era una conversación. No aquí. No ahora. Solo voy hacia el sur, respondí, con la voz tensa. No hubo respuesta. Sentía su mirada clavada en mí, pero no me atreví a voltear. Los segundos parecían alargarse interminablemente mientras el combustible seguía fluyendo en mi tanque. Cada fibra de mi ser me gritaba que subiera al coche y saliera de allí, pero intenté mantener la calma. Tal vez se iría, perdería el interés. Estaba equivocado. Cuando el surtidor hizo clic, indicando que el tanque estaba lleno, sentí un cambio en el aire. Un movimiento sutil. Se había acercado. Demasiado. ¿Estás solo?, preguntó, esta vez con un tono más desafiante, las palabras pesadas en el aire. Tragué saliva, apretando el mango de la manguera más de lo necesario. Mi mente buscaba desesperadamente una excusa. Cualquier cosa que lo alejara. No, mentí, mi esposa está en el coche. Pude ver su reflejo en la ventana del coche ahora. Estaba sonriendo, una sonrisa lenta y perversa que me heló la sangre. Curioso, dijo, acercándose un paso más, no veo a nadie. Mi mano se movió instintivamente hacia la puerta del coche, pero antes de que pudiera alcanzarla, él saltó. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza brutal, haciendo que un dolor agudo subiera por mi brazo. Mi otra mano buscó a tientas el spray de pimienta que siempre llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Mis dedos lo encontraron, pero antes de que pudiera usarlo, me empujó con violencia contra el coche. Deberías haber seguido conduciendo, susurró, su aliento caliente contra mi oído. Me retorcí, pateándolo con todas mis fuerzas. Mi rodilla golpeó su estómago y él gruñó, aflojando su agarre lo suficiente para que pudiera zafarme. Tropecé hacia atrás, luchando por sacar el spray de pimienta. Esta vez, logré apuntarlo hacia su rostro. «Aléjate», grité, con la voz temblando. Por un momento, dudó, sus ojos entrecerrados como si estuviera calculando su próximo movimiento. Luego, con una sonrisa torcida, retrocedió. Está bien, dijo, levantando las manos de manera burlona, no hace falta ponerse violento. Mantuve el spray apuntado hacia él, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Se fue alejando lentamente, sin dejar de sonreír, como si todo hubiera sido un juego para él. No bajé el spray hasta que desapareció en las sombras de las que había salido. Me metí en el coche a toda prisa, cerrando los seguros con manos temblorosas. El miedo seguía corriendo por mis venas mientras miraba los espejos, esperando verlo salir de nuevo. Pero el estacionamiento estaba vacío. Arranqué el coche con nerviosismo y salí disparado por la carretera. Cada sombra parecía moverse, cada coche que pasaba hacía que mi corazón se detuviera un segundo. Cuando finalmente llegué a mi destino, el sol ya empezaba a salir, cubriendo el horizonte con una luz dorada y extraña. Pero el miedo no se fue. Se quedó conmigo, envolviendo mis pensamientos, reproduciendo el momento una y otra vez. ¿Qué habría pasado si no hubiera tenido el spray? ¿Qué habría hecho si me hubiera acorralado? Mientras me sentaba en el coche, estacionado frente a mi destino, tomé una decisión. No más viajes nocturnos. No más paradas en estaciones de servicio desiertas. No valía la pena arriesgar mi vida. Había escapado por poco de algo mucho peor de lo que jamás imaginé. Mientras respiraba profundamente, intentando calmar mi corazón, me di cuenta de que el mundo allá afuera no era tan inocente como solía creer. Esa noche no se trataba solo de una parada de gasolina, sino de un recordatorio sombrío de lo impredecible que puede ser la oscuridad, de los peligros que acechan justo en los márgenes de lo cotidiano. Miré mis manos, aún temblando,
y apreté el volante con fuerza. Nunca más me permitiría estar en una situación así, vulnerable y solo en un lugar tan inhóspito. Sabía que el miedo me acompañaría durante mucho tiempo, pero también sabía que ese mismo miedo me había salvado. Me mantendría alerta. Me mantendría vivo. Encendí el motor de nuevo, dejando el sol asomar tímidamente por el horizonte. Esta vez, con la certeza de que, aunque había sobrevivido a esa noche, el mundo me había mostrado su rostro más oscuro y yo no estaba dispuesto a volver a enfrentarme a él sin estar preparado. No volvería a arriesgarme así. Había sido una advertencia, y la tomaría en serio. Con una última mirada al camino, puse el coche en marcha. Las luces de la ciudad se aproximaban lentamente, trayendo consigo la seguridad del día, mientras el eco de esa noche quedaba atrás, enterrado en las sombras, donde siempre había pertenecido. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Siempre era de noche cuando partíamos. Madrugadas antes de que el sol siquiera insinuara su llegada, mi padre encendía la vieja camioneta, el rugido del motor resonando por el vecindario dormido. Tenía 10 años entonces, y aunque el viaje era parte de mi rutina diaria, había algo en esas horas que hacía que el mundo se sintiera extraño, como si la oscuridad ocultara cosas que era mejor no ver. Mi padre era maestro de secundaria en un pequeño pueblo a 1 hora de nuestra casa en el campo argentino, y yo asistía a la misma escuela. Por eso, viajábamos juntos cada día. Nuestra rutina casi nunca cambiaba. Cada pocos días, hacíamos una parada en una estación de servicio aislada a lo largo de la ruta nacional. Era el tipo de lugar que parecía no conocer la luz del día. Siempre llegábamos antes del amanecer, los faros de nuestra camioneta cortando la niebla que a menudo cubría las rutas como un manto. La estación de servicio no tenía nombre, solo un letrero descolorido que alguna vez fue rojo, pero ahora era de un blanco fantasmal, desgastado por el tiempo. Las bombas de combustible eran viejas, y las ventanas del pequeño almacén estaban tan sucias que apenas se podía ver adentro. El encargado siempre estaba ahí, como un fantasma de la rutina. Salía cuando llegábamos, moviéndose con la lentitud deliberada de un hombre que había hecho ese trabajo por demasiados años. Nunca supe su nombre, pero era predecible, tan parte del paisaje como la propia estación. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con el rostro arrugado por los años de trabajo al aire libre. No hablaba mucho, solo preguntaba cuánta gasolina necesitábamos y se ponía manos a la obra. Lo único que se escuchaba era el zumbido distante de la carretera y el gorboteo de la gasolina al llenar el tanque. Pero esa mañana, la que aún persiste en mi mente como una pesadilla, la recuerdo con nitidez. Hacía más frío de lo habitual, y una neblina delgada se aferraba al suelo. Mi padre y yo íbamos un poco tarde, así que él estaba más ansioso de lo normal, golpeando con los dedos el volante mientras nos deteníamos en la estación. Lo primero que noté fue el silencio. Normalmente, el encargado ya estaba afuera, esperando junto a la bomba, pero ese día, el lugar estaba completamente desierto. Las luces dentro de la tienda estaban apagadas y no había movimiento en ningún lado. Mi padre tocó la bocina una vez, 2 veces y luego una tercera, pero nadie apareció. Murmuró algo entre dientes sobre no tener tiempo para esperar y decidió aguardar unos minutos más, por si el encargado estaba en la parte trasera o reparando algo. Mientras esperábamos, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal. La oscuridad esa mañana parecía más espesa, casi tangible, como si nos rodeara, apretándonos. La estación de servicio, que siempre había sido tan mundana y aburrida, ahora se sentía diferente. El aire alrededor se sentía cargado, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Le dije a mi padre que necesitaba ir al baño, esperando que caminar un poco me ayudara a deshacerme de la incomodidad creciente en mi estómago. Él suspiró, impaciente pero cediendo, y me indicó que fuera rápido. Bajé de la camioneta y sentí el frío al instante. El aire era más helado allí, cortante, mordiéndome la piel mientras me dirigía al pequeño baño detrás de la estación. La niebla se arremolinaba alrededor de mis tobillos, como si estuviera viva.
La puerta del baño estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño. Normalmente, estaba cerrada, asegurada con un candado oxidado cuando no estaba en uso. Vacilé por un momento, mirando el oscuro espacio más allá de la puerta. Una voz en el fondo de mi mente susurraba que algo no estaba bien, que no debía entrar. Pero yo era un niño, y no quería parecer cobarde, así que empujé la puerta. Las bisagras chirriaron fuerte, el sonido resonando en las paredes de concreto. El olor me golpeó primero. Era horrible, como si algo se hubiera estado pudriendo ahí dentro durante días. Mi corazón dio un salto, y de inmediato me arrepentí de haber entrado. El baño estaba oscuro, la única luz provenía del débil resplandor de la luna a través de una pequeña ventana sucia cerca del techo. Entrecerré los ojos, intentando ver algo en la penumbra, pero las sombras eran densas, tragándose todo a su paso. Avancé un poco más, mi mano buscando el interruptor de la luz en la pared. Justo cuando mis dedos rozaron el interruptor, escuché algo, un sonido suave, como un roce, algo moviéndose en el rincón más alejado del cuarto. Me quedé congelado, con la respiración atrapada en la garganta. El sonido volvió, más fuerte esta vez, seguido de un jadeo bajo y húmedo. El pánico se apoderó de mí. Me di vuelta, listo para correr, pero algo bloqueaba la puerta. Por un instante, pensé que era mi padre, pero la figura estaba mal. Era más alta, más delgada, con extremidades que parecían demasiado largas para su cuerpo. La silueta era apenas visible en la luz tenue, pero podía distinguir su forma, de pie en la entrada, observándome. Intenté gritar, pero mi voz no respondía. Estaba paralizado, atrapado entre lo que fuera que estaba en la habitación conmigo y lo que estaba bloqueando la salida. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la figura desapareció. La puerta estaba despejada de nuevo, abierta de par en par hacia la neblina matutina. No perdí ni un segundo. Salí corriendo del baño, sin atreverme a mirar atrás. Mi padre me vio correr y salió de la camioneta, con preocupación en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó, pero no pude explicarlo. No encontraba las palabras para contarle sobre lo que había visto, o el sonido que había oído. En cambio, solo sacudí la cabeza, señalando hacia el baño. Mi padre frunció el ceño, mirando hacia el edificio. No hay nadie aquí, hijo. Tal vez estás cansado. Pero yo sabía la verdad. Algo había estado allí, algo no estaba bien. Aún así, no podíamos esperar más. Mi padre refunfuñó algo sobre buscar otra estación de servicio en la ruta, y nos fuimos, el motor de la camioneta rugiendo mientras nos incorporábamos de nuevo a la carretera. Miré hacia atrás una vez mientras nos alejábamos, medio esperando ver la figura parada en la puerta, observándonos irnos. Pero la estación permaneció vacía, un lugar silencioso y olvidado al costado de una carretera por la que nadie se preocupaba. No hablamos mucho durante el resto del viaje. Mi padre estaba molesto por la demora, y yo estaba demasiado conmocionado para decir algo. Intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, que la madrugada y el frío me habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no. 2 días después, mi padre llegó a casa con el periódico en la mano, su rostro pálido. No dijo nada al principio, solo me tendió el papel y señaló un pequeño artículo en la segunda página. Encargado de estación de servicio encontrado muerto en baño. Se sospecha de robo. El artículo era breve, apenas un párrafo, pero era suficiente. El encargado, el anciano que siempre estaba allí cuando nos deteníamos, había sido encontrado apuñalado en el baño, el mismo baño en el que yo había entrado solo 2 mañanas antes. Encontraron su cuerpo escondido bajo el lavabo, oculto en las sombras donde yo había escuchado ese sonido espantoso. La policía creía que había sido un robo que salió mal. Alguien había entrado durante la noche, tomado el poco dinero que había en la caja, y asesinado al anciano antes de huir. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que había bloqueado la puerta, lo que había estado en ese baño conmigo, no era una persona. No completamente, al menos. Durante semanas no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, alta y delgada,
parada en la entrada, observándome con ojos que no podía ver, pero que podía sentir. Mi padre no volvió a mencionar la estación de servicio, y nunca volvimos a detenernos allí. Encontramos una nueva ruta a la escuela, una que no pasaba por la vieja estación. Pero incluso ahora, años después, todavía lo siento. El frío, la niebla, la manera en que la oscuridad parecía estar viva. Y a veces, en medio de la noche, me despierto seguro de haber escuchado ese mismo jadeo húmedo, ese mismo sonido de algo arrastrándose, viniendo desde las sombras de mi propia habitación. Siempre preferí la calma silenciosa de la noche al bullicio del día, especialmente cuando conducía. Había algo en las carreteras vacías, en la forma en que el mundo parecía reducirse a ti y el suave resplandor de los faros, que me daba paz. Tal vez por eso tenía la costumbre de hacer largos viajes nocturnos, incluso cuando no tenía un destino específico. Era mi escape, una manera de despejar la mente. Pero después de aquella noche, el silencio en la carretera nunca volvió a ser el mismo para mí. Ahora se siente como una amenaza, como si las sombras siempre estuvieran observando, esperando a que baje la guardia. Todo comenzó de manera inocente, como cualquier otra noche. Volví a casa después de dejar a mi amiga Ana en su departamento. Habíamos salido a un bar para ponernos al día, y había perdido la noción del tiempo. Cuando finalmente miré el reloj, ya pasaban las 2 de la madrugada. Las calles estaban desiertas mientras conducía por los tranquilos suburbios de la ciudad. No tenía sueño, así que decidí tomar el camino largo de regreso, cruzando por las afueras, donde las luces de los edificios se desvanecían y la carretera se extendía oscura hacia el horizonte. No esperaba nada fuera de lo común. El plan era simple: parar en la gasolinera justo fuera del pueblo, llenar el tanque y disfrutar del resto del trayecto. Esa gasolinera era de esas que parecían congeladas en el tiempo. El letrero de neón parpadeaba sobre la entrada, arrojando un brillo inquietante sobre el terreno, y las bombas viejas crujían cada vez que alguien las usaba. Había parado allí incontables veces antes, normalmente para comprar un refrigerio o llenar el tanque cuando no quería lidiar con las estaciones más concurridas en la ciudad. Era familiar. Incluso me sentía seguro. Pero esa noche, algo no estaba bien. Cuando llegué al estacionamiento, lo primero que noté fue lo vacío que estaba. No había otros autos, ni gente, ni siquiera el encargado, que normalmente estaba encorvado sobre el mostrador dentro de la tienda. Aparqué junto a una de las bombas y apagué el motor. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo hubiera sido silenciado de golpe. Por un momento, me quedé sentado, mirando hacia la estación oscura y desierta. Las luces fluorescentes parpadeaban arriba, zumbando suavemente, pero fuera de eso, parecía que yo era la única persona en el mundo. Salí del coche y miré a mi alrededor. La pequeña tienda de la estación estaba tenuemente iluminada, con la puerta de cristal ligeramente empañada por el aire frío. Pude ver la sombra de alguien detrás del mostrador, pero no se movió ni levantó la mirada cuando me acerqué a la puerta. Supuse que era otro trabajador aburrido de la noche, medio dormido a esas horas, y empujé la puerta, que hizo sonar una campanilla encima de mí. El hombre detrás del mostrador era mayor, quizás de unos 50 años, con ojos hundidos que apenas se encontraron con los míos cuando entré. Su piel tenía un tono pálido, casi gris bajo las luces fluorescentes. Le hice un gesto con la cabeza y me dirigí al fondo de la tienda, donde cogí una botella de agua. Al volver al mostrador, no dijo una palabra, simplemente tomó mi dinero y me dio el cambio sin siquiera mirarme. Había algo inquietante en su silencio, en la manera en que sus ojos se dirigían constantemente hacia la puerta, como si esperara que alguien más entrara. Cuando volví a salir, el aire frío me golpeó de nuevo, y me sorprendió lo quieta que estaba la noche. No había viento, ni el habitual murmullo de los autos a lo lejos, solo la carretera vacía que se extendía hacia la oscuridad. Caminé de regreso hacia mi coche, con la intención de llenar el tanque y volver a la carretera. Pero mientras me acercaba a la bomba, noté algo por el rabillo del ojo. Una figura, de pie en el borde del estacionamiento. Al principio pensé que era un juego de luces, una sombra proyectada por el letrero de neón parpadeante.
Pero luego se movió, un lento y deliberado desplazamiento, y me di cuenta de que era una persona. Un hombre, parado justo fuera del alcance de las luces de la gasolinera, su rostro oculto en las sombras. No se movía hacia mí, solo me observaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a apartar la mirada, convenciéndome de que probablemente solo era un vagabundo de paso, inofensivo. Aún así, no podía deshacerme de la sensación de ser observado. Llené el tanque rápidamente, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo que me hubiera gustado. La figura no se movió, pero podía sentir sus ojos fijos en mí todo el tiempo, como si esperara algo. Tan pronto como terminé, me metí de nuevo en el coche, cerré los seguros y arranqué el motor. Los faros iluminaron el estacionamiento vacío frente a mí, pero el hombre había desaparecido. Miré a mi alrededor, escaneando los bordes del lugar, pero no había señales de él. Me dije a mí mismo que no era nada, que solo estaba siendo paranoico. La gente deambula todo el tiempo, especialmente a esas horas de la noche. Pero mientras salía de la estación y me reincorporaba a la carretera, esa sensación de inquietud me siguió. Mis manos se aferraron al volante más fuerte de lo habitual, y seguí mirando por el retrovisor, esperando ver al hombre parado en medio de la carretera, mirándome alejarme. La carretera se extendía frente a mí, vacía y oscura. Intenté relajarme, concentrándome en el zumbido del motor y el ritmo de los neumáticos sobre el asfalto. Pero entonces, después de unos minutos, lo escuché. Un suave roce desde el asiento trasero. Al principio pensé que solo era algo moviéndose, la botella de agua, quizás, o mi chaqueta que había tirado atrás antes. Pero el sonido volvió, más claro esta vez, como si alguien se estuviera moviendo silenciosamente, tratando de no ser escuchado. Mi corazón se detuvo. Miré al retrovisor, y por un instante, creí ver algo, una sombra, una forma, moviéndose en el asiento trasero. Mi respiración se detuvo, y giré la cabeza bruscamente para mirar. El asiento trasero estaba vacío. Me quedé mirando un momento, con el pulso acelerado, pero no había nada. Solo mi chaqueta, arrugada sobre el asiento. Me reí nerviosamente, sacudiendo la cabeza. Solo estaba cansado, alterado después de la rareza en la gasolinera. Volví a centrarme en la carretera, tratando de sacudirme el miedo persistente. Pero el roce volvió, esta vez más fuerte. Me quedé congelado, mis manos apretando el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Lentamente, alcé la mano hacia mi teléfono, sin apartar los ojos de la carretera. No me atreví a mirar al retrovisor de nuevo. Mi mano temblaba mientras marcaba el número de Ana, rezando para que contestara aunque fueran las 3 de la mañana. Hola. Su voz sonaba adormilada, confundida. Ana, susurré, con la voz temblorosa. Hay alguien en mi coche. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy conduciendo, y hay alguien en el asiento trasero. No sé cómo, pero... El sonido de movimiento me interrumpió, más fuerte esta vez, y sentí una presencia detrás de mí. No quería girarme. No podía. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Entonces, una voz. Baja, ronca, justo detrás de mi oído. Deberías haber revisado el asiento trasero en la gasolinera. El teléfono se me cayó de la mano, y grité, pisando el freno con fuerza. El coche derrapó hasta detenerse, los neumáticos chillando en la carretera vacía. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que apenas podía oír otra cosa. Por un momento, todo fue silencio. Luego, lentamente, giré la cabeza, con todo mi cuerpo temblando. El asiento trasero estaba vacío. Me quedé mirando, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. El coche estaba completamente quieto, la noche afuera quieta y oscura. No había nadie allí. Pero lo había escuchado, lo había sentido. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas. Finalmente, me obligué a conducir de regreso a casa, con las manos temblando en el volante. No paré, no volví a mirar el retrovisor. Cuando finalmente llegué a mi casa,
cerré las puertas del coche con llave y corrí adentro, revisando cada rincón antes de poder pensar en dormir. Durante días después, no pude quitarme la sensación de estar siendo observado. Cada vez que me subía al coche, revisaba el asiento trasero, pero nunca había nadie allí. Aún así, no podía olvidar la voz, la forma en que había susurrado en mi oído, como si siempre hubiera estado allí, esperando a que me diera cuenta. Dejé de conducir de noche después de eso. Acepté el turno de noche en una estación de servicio por necesidad, no por elección. Las cuentas se acumulaban y necesitaba desesperadamente el dinero extra. La estación no estaba en la mejor parte de la ciudad, pero la mayoría de las noches era tranquila. Había algo extrañamente reconfortante en la quietud de esas horas, cuando el único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional susurro del viento atravesando los callejones cercanos. Durante los primeros meses, pensé que el aburrimiento sería lo peor que tendría que enfrentar. Me equivoqué. La primera vez que lo vi fue alrededor de las 2:30 de la mañana. Entró con el paso inestable de alguien que ha bebido demasiado, pero había algo diferente en él. No era como los borrachos habituales que a veces venían a comprar cigarrillos o algo de comer. Era alto, pasaba del 1,90 m, con el cabello largo y grasiento que caía desordenadamente sobre su rostro. Sus ojos estaban ocultos bajo una gorra de béisbol sucia, y su ropa, arrugada y manchada, parecía no haber tocado una lavadora en semanas. Esa noche no dijo casi nada. Cogió una lata de cerveza del refrigerador, pagó en efectivo y se marchó sin una palabra. Pero había algo en él, algo que me erizó la piel. No era el primer cliente en estado de ebriedad que atendía, pero fue el primero en hacerme sentir que algo no estaba bien. Poco tiempo después, comenzó a aparecer casi todas las noches. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada, caminando directo hacia las cervezas y saliendo sin causar problemas. Nunca sonreía ni intentaba hacer conversación. Al principio, me alivió que fuera tan silencioso, pero con el paso de las semanas, comenzó a inquietarme. Sus movimientos, la forma en que sus ojos recorrían la tienda sin detenerse en mí, me daban la impresión de que me vigilaba sin realmente mirarme. Y luego, una noche, rompió la rutina. Entró como siempre, pero esa vez no fue por la cerveza de inmediato. En cambio, se quedó cerca del mostrador, observando. Yo estaba detrás de la caja, distraído con el teléfono, cuando sentí su presencia. Levanté la vista, sorprendido, y él sonrió. No fue una sonrisa amigable. Era una sonrisa lenta y perturbadora, que no llegó a sus ojos. «Carlos, ¿no?», dijo con una voz áspera, como si no hubiera hablado en días. «Me gusta ese nombre». No recordaba haberle dicho mi nombre. Probablemente lo vio en mi placa de identificación, pero la forma en que lo pronunció me hizo sentir expuesto, como si supiera más de lo que debería. Le devolví una sonrisa forzada, esperando que tomara su cerveza y se marchara. Pero no lo hizo. Abrió la cerveza justo delante de mí y tomó un largo trago, sin apartar la vista de mí ni por un segundo. Podía oler el alcohol, fuerte y agrio. Murmuró algo inaudible, se rió solo, y luego salió, dejándome con un nudo en el estómago. Desde entonces, las cosas empezaron a ponerse peor. Cada noche se volvía más atrevido, quedándose más tiempo en la tienda y observándome con esa sonrisa inquietante. Empezó a hacer preguntas. Primero eran triviales, sobre cuánto tiempo llevaba trabajando allí o si vivía cerca. Pero luego las preguntas se volvieron más personales. Demasiado personales. ¿A dónde vas después del trabajo, Carlos? ¿Hay alguien esperando por ti en casa? Mentí. Le dije que tenía un compañero de cuarto, alguien grande que siempre estaba despierto tarde. Pero la sonrisa que esbozó después de que lo dije me hizo pensar que sabía que estaba mintiendo. Sentía que me estaba probando, buscando una debilidad. Una noche, se apoyó en el mostrador, demasiado cerca de mí, y susurró. «Me caes bien, Carlos. Parece que sabes lo que haces». No entendí lo que quiso decir,
pero el tono en que lo dijo me puso los pelos de punta. Esa noche, lo vi salir de la tienda y perderse en la oscuridad más allá de las luces de la estación. Me quedé en la ventana hasta que no pude verlo más, con el corazón palpitando en mi pecho. No sabía qué estaba esperando, quizás una señal de que realmente se había ido, pero en el fondo sabía que no estaba del todo fuera de mi vida. Y entonces, llegó una noche tormentosa que lo cambió todo. La lluvia caía a cántaros, el viento aullaba a través de las calles vacías. Era una de esas noches en las que nadie en su sano juicio estaría fuera, y la estación estaba desierta. Casi deseaba que el mal clima lo mantuviera alejado, que por una vez no apareciera. Pero a las 2:15 de la madrugada, la campana sobre la puerta sonó, y ahí estaba. Empapado hasta los huesos, la ropa pegada a su cuerpo, el cabello adherido a su cara. No parecía borracho esa vez. Parecía desquiciado. Sus ojos estaban salvajes, desenfocados, y se quedó parado justo dentro de la puerta, sin moverse, solo respirando con dificultad. El agua se acumulaba a sus pies, y por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. ¿Estás bien?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba más de lo que me gustaría admitir. No respondió. Solo se quedó ahí, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando en espasmos. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia mí, sus ojos fríos clavándose en los míos. Sentí que el estómago se me caía. Hice algo malo, susurró. Esas palabras me helaron la sangre. Quise preguntarle qué había hecho, pero algo en su expresión me dijo que no quería saber. Dio un paso adelante, y de manera instintiva, yo retrocedí. Necesito un lugar donde esconderme, dijo, con la voz baja, casi suplicante. Antes de que pudiera responder, pasó junto a mí y desapareció en el pasillo hacia el baño. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el sonido de sus pasos mojados desvanecerse. Mi mente corría a toda velocidad. ¿Debería llamar a la policía? ¿Debería irme? Pero antes de que pudiera decidir, las luces parpadearon y se apagaron. La estación entera se sumió en la oscuridad, el zumbido de las luces reemplazado por el sonido de la tormenta azotando el edificio. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba la linterna debajo del mostrador. El haz de luz cortó la oscuridad, proyectando sombras alargadas por toda la tienda. No quería ir hacia atrás. Todo mi instinto me decía que me quedara donde estaba, que cerrara la puerta y esperara ayuda. Pero no podía dejarlo merodeando en la oscuridad. Necesitaba saber dónde estaba. Avancé lentamente hacia el baño, con la linterna temblando en mi mano. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, sentí que el estómago se me retorcía. El baño estaba vacío. No estaba allí. El pánico me envolvió. Retrocedí, escaneando las sombras en busca de alguna señal suya. Entonces lo escuché, un suave susurro proveniente del almacén en la parte trasera de la estación. Mi linterna parpadeó mientras giraba hacia la puerta, con el pulso resonando en mis oídos. ¿Daniel? Llamé, con la voz apenas audible. No hubo respuesta. Solo el leve sonido del agua goteando. Me acerqué más, el haz de luz temblando mientras extendía la mano hacia la manija de la puerta. Lentamente, la empujé. Y ahí estaba. Agazapado en la esquina, sus ojos abiertos de par en par, su ropa empapada pegada a su piel. Su boca estaba retorcida en una mueca, y cuando la luz iluminó su rostro, se lanzó hacia mí con un grito gutural. «Voy a matarte», rugió, sus manos arañándome mientras me tambaleaba hacia atrás, apenas logrando apartarlo. Me escabullí fuera del almacén, cerrando la puerta de golpe mientras corría hacia la entrada. Mi corazón estaba en la garganta, mi mente gritándome que no me detuviera, que saliera antes de que me alcanzara. Agarré mi chaqueta, abrí la puerta y salí corriendo bajo la lluvia. Mi coche estaba estacionado afuera, y mis manos temblaban mientras buscaba las llaves, tratando de abrir la puerta. Podía oírlo detrás de mí, gritando, pero no me atreví a mirar atrás. Logré entrar al coche y arranqué, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas y mi corazón latía desbocado.
Marqué el 911 con manos temblorosas. La operadora me habló con una calma que parecía irreal mientras le contaba lo que había sucedido. Aseguró que la policía estaba en camino, pero nada de eso se sentía real. Los oficiales llegaron en minutos. Encontraron a Daniel, o como quiera que se llamara, encorvado en la esquina del almacén, murmurando para sí mismo. Más tarde me dijeron que estaba bajo los efectos de alguna droga, aunque nunca especificaron cuál. Una semana después, supe la verdad. Su verdadero nombre era Daniel Pérez. La noche en que llegó a la estación, había matado a su novia en un ataque de furia. La encontraron golpeada hasta la muerte en su apartamento, a solo unas cuadras de allí. Renuncié al turno de noche después de eso. No pude sacudirme la sensación de que, si me hubiera quedado, si hubiera hecho un movimiento equivocado, yo podría haber sido su próxima víctima. Las noches en la gasolinera tenían un aire denso, como si la oscuridad misma aplastara el ambiente con su silencio. Mientras la mayoría encontraba eso inquietante, después de meses trabajando en el turno nocturno, había aprendido a apreciarlo. Era mi refugio. El zumbido rítmico de las viejas neveras y el parpadeo ocasional de las luces fluorescentes casi se volvieron parte de mi rutina. Ubicada en las afueras del pueblo, al borde de la carretera, la gasolinera estaba rodeada de un denso bosque. El lugar perfecto para estar solo. Era sábado, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando las cosas comenzaron a torcerse. Hacía más de una hora que no veía a ningún cliente, y la noche estaba fría, con un silencio que lo envolvía todo. Después de reponer las bebidas en el refrigerador, noté algo fuera de lo normal. La puerta del baño estaba entreabierta. Esto, en sí, no era algo extraño. A veces sucedía, quizá la brisa de la puerta trasera la empujó o, tal vez, la dejé así después de limpiar. Pero esta vez, algo no encajaba. Una sensación de inquietud creció en mi estómago, un leve zumbido de ansiedad que traté de ignorar. Aún así, esa puerta abierta me detuvo. Estaba seguro de haberla cerrado antes. Y mientras me quedaba ahí, mirando el estrecho espacio de oscuridad más allá del marco, esa sensación de incomodidad no hacía más que aumentar. Caminé lentamente hacia la puerta, mis pasos resonando en el suelo de baldosas de la tienda vacía. Cuando llegué al umbral, vacilé, sin saber por qué sentía esa extraña inquietud. Era solo un baño, no había ninguna razón lógica para que mi pulso se acelerara. Empujé la puerta. El baño estaba como lo había dejado, impecable y estéril. El suelo de baldosas brillaba bajo la luz intensa, y el leve olor a cloro seguía flotando en el aire. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Ningún papel tirado ni huellas marcadas. Suspiré, aliviado. Me estaba comportando de manera ridícula. Justo cuando me daba la vuelta para irme, lo oí. Un sonido suave, apagado. No era fuerte, pero en el silencio de la noche era imposible no notarlo. Mi corazón dio un vuelco, y me quedé paralizado. Allí estaba otra vez. Un ruido rítmico, casi como un golpe sordo. Za. 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 Parecía provenir de las paredes. O tal vez del suelo. No podía decir con certeza. Pero ese sonido hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté racionalizarlo. El edificio era viejo, probablemente solo las tuberías o el sistema de ventilación. Quizá un animal, un mapache o algo similar, se había quedado atrapado en algún lugar. Pero el ruido persistía, y con él, mi sensación de malestar crecía. Negué con la cabeza, intentando sacudirme la paranoia. Solo estás imaginando cosas, me dije a mí mismo, cerrando la puerta del baño con fuerza. Esta vez, la cerré con llave. De vuelta en el mostrador, me hundí en mi silla, tratando de concentrarme en la aburrida tarea de rellenar formularios de inventario. Durante un rato, funcionó. Me perdí en los números, en la rutina, hasta que un suave crujido desde el fondo de la tienda interrumpió mi concentración. Giré la cabeza bruscamente hacia el sonido.
La puerta del baño, la que acababa de cerrar con llave, estaba ligeramente abierta otra vez. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me obligué a mantener la calma. Las puertas viejas a veces se abren solas, intenté convencerme. Pero la sensación de malestar seguía creciendo. Me levanté lentamente, caminando de nuevo hacia la puerta, esta vez con pasos más ligeros, como si no quisiera alertar a nadie o a algo. Cuanto más me acercaba, más pesado se volvía el aire a mi alrededor. Empujé la puerta del baño otra vez, pero esta vez el ruido no venía del interior. Provenía de la tienda, detrás de mí. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien allí, pero la tienda estaba vacía. O al menos, eso parecía. De repente, un estruendo, a lo lejos, un fuerte choque que reverberó en el espacio pequeño, como si algo se hubiera caído detrás de las estanterías. Mi corazón saltó a mi garganta mientras retrocedía, mis ojos recorriendo los pasillos mal iluminados en busca de cualquier señal de movimiento. Fue entonces cuando lo vi. Una figura pequeña, encorvada, que se movía rápidamente. Contuve el aliento cuando la persona tropezó a la vista, con los ojos desorbitados y llenos de terror. Su ropa estaba sucia y sudada, completamente desaliñada. El pánico en su rostro era evidente, como si estuviera huyendo de algo inimaginable. Abrí la boca para decir algo, para preguntar qué demonios hacía en la tienda, pero antes de poder decir una palabra, salió corriendo hacia la puerta. Sin siquiera mirarme, cruzó la entrada y desapareció en la noche. Me quedé allí, congelado, mi mente intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo había entrado? Había cerrado todas las puertas. ¡Oh no! Corrí hacia la entrada, esperando ver a la persona todavía corriendo por la calle, pero el aparcamiento estaba vacío. La figura había desaparecido tan rápido como había aparecido. Miré hacia el baño. La puerta ahora estaba completamente abierta, balanceándose ligeramente, como si hubiera sido perturbada momentos antes. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras me acercaba con cautela, cada paso lleno de incertidumbre. Empujé la puerta de nuevo, y esta vez, noté algo que no había visto antes. Había una ligera capa de polvo en el suelo, excepto en una esquina. Ese lugar estaba limpio, como si algo o alguien hubiera estado allí de pie recientemente. Pero eso no fue lo que me hizo sentir escalofríos en la espalda. Lo que me perturbó fue que el resto del polvo en el baño permanecía intacto. Retrocedí, con la mente acelerada. Las cámaras de seguridad. Quizá las cámaras me mostrarían cómo esa persona había entrado. O cómo se había escondido en el baño sin que yo me diera cuenta. Corrí hacia el mostrador, mis dedos temblando mientras accedía a las grabaciones. Mis ojos se desplazaban por la pantalla, buscando el momento en que me acerqué al baño por primera vez, tratando de encontrar cualquier rastro del intruso. Ahí estaba. Me vi a mí mismo acercándome al baño, abriendo la puerta, dudando, y luego alejándome. Pero algo estaba mal. Avancé rápidamente hasta el momento en que la persona había aparecido. Esperaba verlos salir del baño, entrando a la tienda. Pero no había nada. Nadie. Las grabaciones mostraban la puerta del baño abriéndose sola, tal como yo la había visto. Y luego, de la nada, la figura simplemente se materializaba desde las sombras. Era como si nunca hubiera entrado en la tienda. Simplemente desapareció. Me quedé allí, mirando la pantalla, con mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Nada de eso tenía sentido. Las personas no se materializan de la nada. Rebobiné la grabación una vez más. Y otra. Cada vez, la misma secuencia imposible de eventos se repetía. La persona no estaba en el baño. No entró por ninguna puerta. Simplemente estaba allí, emergiendo de las sombras, para luego huir. Sentí el gélido agarre del miedo apretar mi pecho. Mis manos temblaban, y no sabía si era por el frío o por la comprensión de que algo más allá de mi entendimiento estaba ocurriendo en este lugar. Me levanté de la silla, con las piernas temblorosas. No podía quedarme allí. Lo que fuera que estuviera pasando,
No quería ser parte de ello. Agarré mi chaqueta y me dirigí a la puerta, pero justo cuando extendí la mano para abrirla, me detuve. La puerta del baño estaba entreabierta otra vez. Mi corazón latía dolorosamente en mi pecho mientras miraba hacia esa puerta ligeramente abierta, sabiendo que debía irme. Pero algo me mantenía inmóvil, un tirón inexplicable que me obligaba a acercarme de nuevo al baño. Caminé lentamente, cada paso sintiéndose como una carga. Cuando llegué a la puerta, vacilé una vez más, con los dedos temblando mientras agarraba la manija. La empujé. El baño estaba vacío, tal como antes. Pero esta vez, algo captó mi atención. En una esquina, grabado en las baldosas, había un símbolo. Pequeño, apenas perceptible, pero estaba allí una serie de líneas intrincadas que formaban un patrón. Me agaché, con la respiración entrecortada mientras trazaba el contorno con el dedo. El aire en la habitación pareció cambiar, volviéndose más frío, más pesado. Las luces parpadearon una vez más, y por un breve instante, pensé que escuchaba ese mismo golpeteo rítmico proveniente de las paredes. Me levanté rápidamente, con el corazón desbocado. No sabía qué significaba ese símbolo, pero sabía una cosa: necesitaba irme. Ahora. Agarré mis cosas y corrí hacia la puerta, sin atreverme a mirar atrás. El momento en que sentí el aire fresco de la noche en mi piel, una ola de alivio me invadió, pero fue fugaz. Mientras cerraba la puerta con llave y caminaba hacia mi coche, no pude deshacerme de la sensación de que no estaba solo. Que algo me había seguido. Mientras conducía de vuelta a casa, los eventos de la noche se repetían una y otra vez en mi mente. La figura. Las grabaciones de seguridad. El símbolo. Nada tenía sentido, pero algo era claro: lo que había pasado en esa gasolinera no había terminado. Y de alguna manera, sabía que nunca terminaría.